Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Carlos Álvarez Payares. Soy residente tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy les traeré síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Todo lo que expresaré el día de hoy es basado en las guías publicadas en agosto del año pasado durante el Congreso de Cardiología Europeo. Y empezaremos primero con la definición de síndrome coronario agudo, el cual comprende un conjunto de entidades producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario, causando una angina inestable, infarto agudo de miocardio o muerte súbita. Y esto depende de la cantidad y duración del trombo, de la asistencia de circulación colateral y la presencia de vasoespasmo en el momento de la rotura. En relación a este tema, es importante porque la proporción de pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST en las encuestas del infarto agudo de miocardio aumentó de un tercio en 1995 a más de la mitad en 2015, principalmente por la mejoría en el diagnóstico. A diferencia del síndrome coronario con elevación del ST, no se observan cambios significativos en las características basales de la población sin elevación del ST con respecto a la edad y al tabaquismo, mientras que la diabetes, la hipertensión y la obesidad aumentaron sustancialmente. El uso de angiografía precoz, es decir, menos de 72 horas desde el ingreso, aumentó del 9% en 1995 al 60% en el 2015. La PCI durante la estancia hospitalaria inicial aumentó del 12.5% al 67%. Las principales consecuencias de estos cambios son una reducción de la mortalidad a los 6 meses del 17.2% al 6.3%. En nuestra epidemiología, en Colombia es la primera causa de muerte en Colombia. Se dice que en el primer semestre de 2020 fue la causa del 15%, hombres estuvo presente el 55% y mujeres el 45%. Edad más de 55 años, y en Antioquia se dice que es la causa del 13.6% durante esta época. En un estudio observacional retrospectivo publicado en el San Vicente de Paúl en el 2014, donde se encontraron 154 pacientes, de los cuales el 30% tenía una angina inestable, el 37% tenía un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y un 33% sin elevación del ST. La edad promedio era 62 años, hombres 54% y mortalidad en el 7%. La fisiopatología abarca 4 procesos supremamente importantes y es primero la rotura de la placa ateromatosa inestable. Hay una vasoconstricción arterial coronaria. Esto genera un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocardio y hay un estrechamiento intraluminal gradual de una arteria epicárdica por arteriosclerosis progresiva. Estos 4 procesos, digamos, son importantes a la hora de generar cualquiera de estos 4 escenarios. O es una angina inestable, que actualmente se llama síndrome coronario crónico, o genera una angina inestable, o un infarto agudo de miocardio sin Q y un infarto agudo de miocardio con Q, es decir, que ya hagan lesiones visibles en el electrocardiograma de una necrosis miocárdica. Hay que recordar que en el 2018 llega la cuarta definición de infarto agudo de miocardio, donde se dice que primero hay que tener una alteración de un biomarcador cardíaco, especialmente la troponina de alta sensibilidad, síntomas de isquemia miocárdica y uno de estos, o sea, síntomas de isquemia miocárdica o un dolor torácico agudo o alguno de sus equivalentes, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de isquemia miocárdica o evidencia de un trombo intracoronario. Y está por el otro lado la angina inestable, que es un dolor, puede ser un dolor anginoso de más de 20 minutos, característico, una angina de nuevo, sea de clasificación canadiense 2 o 3, dependiendo de cómo se presenta la clínica, si en menos de 2 metros o más de 2 metros, es decir, menos de 2 cuadras o más de 2 cuadras, una angina increscendo, es decir, una angina que cambia de patrón del dolor, y el otro es una angina posinfarto agudo de miocardio, que es la que se dice que se presenta después de 24 horas de un infarto evidenciado hasta un mes. En algunos autores consideran que se puede presentar una angina posinfarto de miocardio. El dolor típico, recordemos que tienen que tener 3 características: dolor retroesternal opresivo, que se irradia en miembros superiores y a mandíbula, que está desencadenado por el ejercicio físico o por un estrés emocional y que mejora con los nitratos. De lo contrario, si no cumplen estas 3 características, hablamos de un dolor atípico. En los pacientes con síndrome coronario, sin elevación del S3, del ST, hay una posible, digamos, espectro de manifestaciones electrocardiográficas. Puede haber una elevación transitoria del ST de menos de 20 minutos, una depresión persistente o transitoria del ST, unas ondas T planas o invertidas, pseudonormalización de la onda T
o un electrocardiograma normal en el 30% de los casos. En relación al enfoque diagnóstico, las guías nos recomiendan estos desde, digamos, esto no es lo, digamos, no solamente lo establece la guía del año pasado, sino que ya se venía describiendo. Hay un escenario clínico con un dolor característico, como se los mencioné previamente. Hay unos hallazgos electrocardiográficos que me permiten a mí decir frente a qué síndrome coronario agudo puedo estar presente. Hay unos patrones bioquímicos y estas tres cosas en conjunto me permiten a mí o descartar un infarto agudo de miocardio o tener algún otro espectro de enfermedades de la enfermedad coronaria. Es decir, tener un infarto agudo de miocardio con elevación del ST o un síndrome coronario con elevación del ST o sin elevación, o tener una angina inestable u otra condición cardíaca que esté generando la clínica en este paciente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay unos pacientes en especial que pueden tener un dolor torácico que no es típico y son pacientes que tienen disnea sin dolor torácico, es decir, no hay otra causa de esta disnea, la epigastralgia o la indigestión en mujeres, en ancianos, diabéticos, enfermedad renal crónica o demencia, que hay que sospechar en estos pacientes con esta clínica y que posiblemente con las lesiones electrocardiográficas sospechar que tenga un síndrome coronario porque las manifestaciones en ellos son atípicas. En relación al electrocardiograma, la guía nos proponen que hay que hacer el electrocardiograma como primera línea diagnóstica en los primeros 10 minutos de que nosotros tenemos contacto en el servicio de urgencias, con un nivel de recomendación 1B. Hay que tomar las desviaciones estándar o adicionales, si así lo requiere, unas derivadas que pueden ser derecha o posteriores, un electrocardiograma seriado que nos permite en los pacientes, sobre todo cuando tienen recurrencias del dolor o todavía tenemos dudas si el paciente tiene lesiones electrocardiográficas que nos sugieran un síndrome coronario agudo, pero hay que tener en cuenta, como les dije previamente, que hasta el 30% de ellos pueden tener un electrocardiograma normal. La guía dice que se puede repetir cada 20 a 30 minutos hasta la desaparición de los síntomas. Entonces, a lo largo de la historia, desde 1960, la forma de síndrome coronario agudo en el diagnóstico ha venido siendo modificada. Desde 1960, la única forma de diagnosticar era por el dolor torácico. Luego aparece el electrocardiograma y aparecieron una serie de parámetros bioquímicos desde la ACT hasta la CKMB y hasta 1990, donde aparece la troponina que nos permite agudizar o ser más certero en el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Hasta que aparece en el 2010 las troponinas de alta sensibilidad, las cuales nos permiten tres cosas importantes. Primero, la precisión, es decir, detecta niveles mucho más bajos de troponina y por lo tanto nos permite hacer el diagnóstico mucho más rápido. Una valoración en el tiempo, es decir, yo le hago un seguimiento y dependo del comportamiento cinético de las troponinas, me aumentan la posibilidad de que tenga una lesión en las coronarias y el diagnóstico temprano y manejo a la cabecera del paciente. Entonces, desde que el paciente tiene contacto con nosotros mandamos a hacer los paraclínicos, la enfermera le toma la muestra, viene el señor que recoge las muestras son llevadas al laboratorio, este laboratorio los monta al sistema y nosotros las leemos, se las interpretamos, puede pasar un tiempo supremamente importante donde sabemos que el tiempo es miocardio. Listo, lo mismo que el tiempo es tejido sistema nervioso central en el caso de los accidentes cerebrovasculares. Aquí el tiempo y la agilidad con la que nosotros hagamos el diagnóstico son supremamente importantes en el manejo y el pronóstico de los pacientes. El otro parámetro, aparte de la clínica, adicional a los biomarcadores sumando a los biomarcadores, que se recomienda en la guía el algoritmo de 0 a 1 hora como primera línea con una recomendación 1B. También se recomienda el algoritmo 0 a 2 horas, ya les muestro algo al respecto. Y algunos consideran que si todavía tenemos la sospecha clínica, se puede hacer una medición de tercera troponina si las dos primeras no son concluyentes, pero el paciente tiene una clínica sugestiva. El problema es que las guías no son tan claros en saber cuánto debe aumentar esta tercera troponina en relación a porcentaje o un punto de corte. Sin embargo, lo consideran como una recomendación mucho más baja que las de 0 a 1 horas o 0 a 2 horas. No se recomienda la medición de redotomía de otros biomarcadores y podría usarse el BNP y ProBNP para pronóstico. Entonces, en este estudio publicado en la JACC en el 2020, donde hay 1.261 pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, utilizan dos estrategias. La primera estrategia es basada en cortes del triaje de las troponinas, en los cuales ven aquí en
en el descarte a las 0 horas, si los pacientes tenían unas troponías debajo de 3 nanogramos por litro, yo podía descartar hasta el 45% de los pacientes. Por otra parte, si el paciente ingresa con unos niveles mayores de 60 nanogramos por litro, incluye a los pacientes con infarto agudo de miocardio en el 11%. Con esta estrategia yo soy capaz de definir hasta el 56% de los pacientes. La otra estrategia es la estrategia de 0 a 1 hora. Cuando vemos aquí en relación al descarte de la lesión miocárdica por infarto agudo de miocardio, vemos que los pacientes al ingreso se les hace menos de 4 o hagan un delta a la hora de menos de 3, yo soy capaz de descartar al 55% de los pacientes. Por otra parte, si el paciente al ingreso tiene más de 60 o el delta es más de 8, puedo incluir hasta el 18% en el diagnóstico. Comparando las dos estrategias, aquí soy capaz de definir con este algoritmo hasta el 74% de los pacientes en comparación con la estrategia del 56%. Y un 26% soy capaz de observarlo, de los cuales el 8% es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. La importancia de esto radica en que las causas de mortalidad, o por todas las causas de mortalidad, en los pacientes que se descarta a las 0 a 1 hora, se dice que el 0% a 30 días se encuentran estos pacientes y hasta el 1.6 de los pacientes pueden morir a los 2 años del seguimiento, lo cual es una estrategia que podría ayudarnos a tomar conducta de una forma más rápida en los servicios de urgencias. Adicionalmente, cuando comparamos las troponinas a la presentación, luego, o sea, tomando las troponinas al ingreso, luego un delta a la hora, a las 2 horas o las 3 horas, vemos que la presentación del área bajo la curva es de 0.95. Recordemos que en cuanto más cercano sea la 1, más mayor rendimiento diagnóstico, pero cuando lo comparamos con el delta 1 horas o 2 horas, vemos que el rendimiento aumenta un poquito más. Listo. Pero si nosotros comparamos el nivel de troponinas al ingreso junto con el delta a la hora, a las 2 horas, vemos que no hay ninguna diferencia. Y esto es supremamente importante porque nosotros somos capaces de definir a qué pacientes dejamos en el servicio de urgencias a la hora, desde el punto de vista de diagnóstico, el punto de vista de descongestión de los servicios de urgencias y también en relación a los costos adicionales que esto pueda generar. Hay diferentes, digamos, formas o diferentes, digamos, muestras comerciales de las troponinas. En el San Vicente contamos con el Centaur, mientras que en la Pablo Tobón, si no estoy mal, tienen el Architect, y en el Cardioid tienen Vitros. Ellos tienen unos niveles específicos de troponina donde las cuales yo puedo descartar la enfermedad. Entonces tenemos aquí en el San Vicente, cuando es debajo de 3, podemos descartar la enfermedad dentro de un contexto clínico. Si es bajo, que es menor de 6, yo hago pues el control a la hora para ver si hay un delta mayor de 12, o si el ingreso tiene unos niveles por encima de 120, estoy seguro que tiene un infarto agudo de miocardio. Cuando utilizo el algoritmo de 0 a 1 hora. Cuando hay el algoritmo de 0 a 2 horas, en esta misma marca hay unos parámetros que pueden ser iguales en algunos valores o diferentes en otros, entonces uno podría ayudarse de estos esquemitas. Esta gráfica me la otorgó mi colega Jonathan Cardona, a quien le agradezco que me haya suministrado esta herramienta. Cuando nosotros entonces, aplicando aquí las troponinas Centauro que te contamos en San Vicente de Paúl, vemos cuando el paciente ingresa y tiene troponinas por encima de 120 o el cambio es mayor de 12, pues yo lo ingreso y se le hace coronografía y ecocardiografía. De lo contrario, si el paciente tiene muy baja o no hace el delta, estos pacientes puedo darle egreso y todo depende del contexto clínico a saber si le hago estudios adicionales o si realmente le puedo dar el alta con tranquilidad. Hay que recordar que los biomarcadores no solamente son sugestivos de infarto agudo de miocardio o de lesión miocárdica, sino que hay otras causas que podrían generar este aumento de este parámetro bioquímico. Entonces podemos tener hemorragia subaracnoidea, crisis hipertensiva, fallas cardíacas, fibrilación auricular, entre otras, y miocarditis, que podrían aumentar en una forma considerable la cantidad de troponinas en sangre. En relación a las imágenes, la que nos recomiendan la ecocardiografía, no solamente para elaborar desde el punto de vista anatómico, sino también desde el punto de vista funcional. En la ecocardiografía podemos encontrar, hay algo como hipoxinesia o acinesia segmentaria, lo cual nos podría ayudar a hacer diagnósticos diferenciales y pronósticos, y también puede ser útil en los pacientes que están inestables hemodinámicamente. Esto desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista funcional, esta ecocardiografía puede hacerse bajo pruebas de estrés, y en los cuales se dice que el ecoestrés tiene un valor predictivo negativo que en relación con el electrocardiograma con ejercicio tiene mayor valor pronóstico y mayor valor predictivo negativo en comparación con esta otra prueba. También hay otras pruebas de evaluación de perfusión y anormalidad del movimiento cuando utilizamos resonancia cardíaca o gammagrafía con nivel de recomendación 1B.
Otra estrategia de imagen es el uso de la angiotac de coronarias. En este estudio publicado hace una semana en la revista JACC, evaluó la hipótesis de la angiotomografía como equivalente a la angiografía coronaria para evaluar el pronóstico en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST, de tal forma que podrían, digamos, hacer una estrategia coronaria invasiva temprana versus no hacerla. A estos pacientes que algunos de ellos le hacían la TAC antes de la angiografía versus a los que no le hacían la tomografía, definían la gravedad de la enfermedad coronaria obstructiva cuando había una estenosis coronaria de más del 50% o no obstructiva si no la tenía. Y la extensión de la enfermedad coronaria se definió como alto riesgo cuando había estenosis obstructiva de la arteria principal izquierda, descendente proximal y o enfermedad multivasos o de riesgo no alto si no tenía ninguna de estas lesiones. Lo que ellos querían evaluar como desenlace primario era la combinación de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio recurrente no fatal, ingreso hospitalario por isquemia miocárdica refractaria o insuficiencia cardíaca. ¿Qué encontró este estudio? Estos que fueron 978 pacientes durante un seguimiento de 4.2 años, cuando evaluaban en relación a si había enfermedad coronaria obstructiva versus no la había, se dice que los pacientes que tenían enfermedad coronaria obstructiva por la tomografía, hasta 1.7 veces aumentaba los desenlaces primarios que ya les mencioné. Y esto, al mirar la variable de asociación que aquí utilizaban, que era el HR, miren, el intervalo fue estadísticamente significativo, era muy comparable en relación a los pacientes que utilizaban angiografía, los cuales fue estadísticamente significativo y tenían unos intervalos que eran, digamos, muy parecidos a los que se hacía con la tomografía coronaria. Por otra parte, los pacientes que eran definidos de alto riesgo por la angiotomografía tenían 1.5 más el riesgo de desarrollar estos desenlaces primarios en relación a los pacientes que no lo tenían, con un intervalo que fue estadísticamente significativo y algo comparable con la tendencia que dio la angiografía a los pacientes que se les hacía angiografía. La conclusión de ello es que la angiotomografía puede ser equivalente con la angiografía coronaria para evaluación del riesgo a largo plazo de los pacientes que tenían síndrome coronario agudo sin elevación del ST. De este mismo estudio hay una editorial que me pareció muy interesante traer, y es que los pacientes que tienen diagnóstico con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y están estables con terapia médica, y yo les hago tomografías coronarias y no tienen ninguna de las lesiones que son o de alto riesgo o tienen lesiones coronarias obstructivas, yo a estos pacientes puedo brindarles terapia médica o considerar otro diagnóstico. Pero si el paciente tiene alguna de estas lesiones que encontramos aquí, pues obviamente lo llevo a una angiografía coronaria y así soy más claro en lo que tienen en esta anatomía. Cuando el otro aspecto importante en relación a este tema es la estratificación del riesgo. En la estratificación del riesgo hay 4 aspectos importantes. El riesgo desde el punto de vista electrocardiográfico, el riesgo desde el punto de vista bioquímico, el riesgo desde el punto de vista utilizando scores clínicos o evaluando el riesgo de sangrado, ya que estos pacientes van a terminar en terapia dual antiagregante. Entonces, hay unos patrones electrocardiográficos de alto riesgo en pacientes con síndrome coronario agudo y esto puede, digamos, agilizar la realización de una angiografía por el riesgo que tienen estos pacientes. Hay como se escribe, en la oclusión de la primera diagonal, el patrón de Wellens, el infarto inferobasal, el patrón de Winters y los bloqueos de rama derecha o izquierda presumiblemente nuevos se consideran de alto riesgo, pero se considera de muy alto riesgo y hay que hacer angiografía en las primeras 2 horas cuando los pacientes tienen elevación del ST en ABR e infranivel en más de 6 derivadas. Entonces, cuando tenemos en este electrocardiograma una elevación en la derivada ABL en conjunto con el B2, una elevación importante de más de 1 milímetro, hay que sospechar que tenga la primera entidad, una oclusión de la primera diagonal, que se considera de alto riesgo según las guías. Esta otra, el electrocardiograma nos trae una depresión del segmento ST de B3 hasta B6 con un aumento abrupto de la onda T de forma simétrica, los cuales nos sugiere el patrón de Winter, que es una obstrucción proximal de la descendente anterior. Lo mismo pasa con donde hay una depresión de la onda T de B2 hasta B6, que le llaman el patrón de Wellens tipo B, que es muy sugerente también de obstrucción de la parte proximal de la descendente anterior. Aquí tenemos una depresión del ST en múltiples derivadas, en más de 6 derivadas, con esta elevación en el segmento, en la derivada ABR importante de más de 1 milímetro, que es sugerente de una obstrucción del tronco principal y que, como les dije previamente, es de muy alto riesgo y requiere una angiografía en las primeras 2 horas.
En relación a los bloqueos de rama derecha e izquierda, que son presumiblemente nuevos, hay unos criterios que nos podrían ayudar a mirar si esto está en contexto de un síndrome coronario agudo o no. Entonces, para el bloqueo de rama izquierda podemos aplicar los criterios de Garbosa y algunos consideran que tiene un mejor rendimiento las reglas de Smith. En relación al bloqueo de rama derecha, si hay elevación del ST en algunas derivadas, se puede considerar un síndrome coronario con elevación del ST, pero si hay ST deprimido en D1, ABL, B5 y B6, esto está en contexto de un síndrome coronario sin elevación del ST. La importancia de los bloqueos de rama se ha descrito en cohortes como esta de 4.067 pacientes y publicado en el 2019 en la revista European Heart, donde nos dicen que los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, el 21% de ellos pueden terminar un infarto agudo de miocardio, con una mortalidad a un año de hasta el 11%. Perdón. Y los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, hasta el 29% pueden tener un infarto agudo de miocardio y de los cuales el 7% tiene una mortalidad a un año. Entonces, la importancia de tener en contexto clínico, ojo, no es solamente el bloqueo de rama derecha o el bloqueo de rama izquierda, es también la presencia de un contexto clínico que me aumente la probabilidad de estos pacientes de tener un infarto agudo de miocardio. Listo. La guía nos sugiere que los pacientes pueden ser clasificados según, en criterios de muy alto riesgo, los pacientes que tengan este hallazgo electrocardiográfico que les mencioné, la depresión del segmento ST más de derivaciones y elevación del ST en ABR, pero también otras condiciones como la inestabilidad hemodinámica o el shock cardiogénico, ciertas arritmias potencialmente fatales como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, el dolor torácico recurrente o persistente refractario a tratamiento médico, las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio y obviamente la falla cardíaca dentro de un contexto agudo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Estos pacientes requieren una angiografía coronaria en las primeras 2 horas. Hay otros tipos de pacientes que son los criterios son pacientes de alto riesgo en los cuales hay que hacerle coronografía en las primeras 24 horas, como los pacientes que tienen cambios dinámicos nuevos o presumiblemente nuevos, o pacientes que tienen paros cardíacos sin elevación del ST o tienen puntuación de Grace por encima de 140. De resto, son criterios de bajo riesgo y se pueden considerar otras estrategias diagnósticas para evaluar o considerar realizarle una angiografía coronaria en estos pacientes. Hay unos parámetros clínicos que pueden aumentar la mortalidad en estos pacientes. Aquí es para mostrarles en este estudio aplicado en el 2003, donde después del paro cardíaco, la desviación del segmento ST puede aumentar hasta 2.4 veces el riesgo de muerte en comparación con los otros parámetros o los pacientes que no tienen esta desviación del segmento ST. El otro que nos puede ayudar para mirar el pronóstico en estos pacientes es la parte bioquímica. Si bien es cierto, la troponina I y la troponina T son igualmente precisas para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, se considera que la troponina T en relación a la mortalidad en los primeros 60 días tiene un mejor rendimiento de pronóstico en comparación con la troponina I, pero en relación al diagnóstico tiene la misma precisión. El otro aspecto que hay que valorar es el NT pro BNP, tal como lo sugiere la guía. Este NT pro BNP, que en estudios previos del 2001 en New England, nos dice aquí que los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, cuanto mayor sean sus niveles de esta parte bioquímica de BNP, aumenta la mortalidad en comparación con los pacientes que tienen niveles mucho más bajos. Al evaluar el score Grace, que es un score que fue validado en múltiples centros y los cuales nos permiten valorar unos parámetros clínicos y paraclínicos, hasta ahora y hasta el momento, la guía nos recomiendan que cuando el Grace es más de 140 lo consideremos de alto riesgo en un contexto clínico y por lo tanto hacerle una angiografía en las primeras 24 horas. Sin embargo, el Grace, en un estudio reciente que se llamó el AGRIS, un estudio australiano, nos demostró que su implementación versus la terapia de cuidado estándar tiene la misma puntuación de rendimiento a la alta hospitalaria sin impacto sobre la realización de coronografía, uso de medicamentos de referencia y derivación a rehabilitación cardíaca. De hecho, en comparación con la guía del 2015, la cual tenía un nivel de recomendación 1, ya pasa a un nivel de recomendación 2A. El score TIMI demostró una capacidad de discriminación muy baja en relación al uso de la angiografía temprana o el uso de la angiografía para definir la conducta. Por lo tanto, ellos nos recomiendan basarnos en el TIMI en estos pacientes sin elevación del ST. Cuando la otra estrategia de valorar en estos pacientes con síndrome coronario agudo es el riesgo de sangrado. Hay múltiples scores para valorar el riesgo de sangrado. En estos contamos con el CRUSADE, con la QITI, con la RSHBR, el DIPT y el PRECISE DIPT. En esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente que ya se los voy a mencionar en relación al tratamiento.
Y en el tratamiento tenemos que tener los siguientes aspectos. Un aspecto que es antitrombótico, un aspecto que es antiisquémico y otro que es de anticoagulación preintervención. Pero antes de esto hay que tener unas medidas iniciales. Y en las medidas iniciales es que hay que hacer monitorización no invasiva continua con vigilancia eléctrica mínimo por 24 horas. Oxigenoterapia solo si la saturación es menos del 90% al aire ambiente. El control de la ansiedad y del dolor, especialmente con el uso de nitratos, ya que el uso de morfina se ha asociado con un aumento en la mortalidad intrahospitalaria. Desenlaces MACE, incremento en la reactividad plaquetaria y disminución en el efecto de los inhibidores del P2Y12. Cuando miramos la estrategia antiisquémica, la que nos recomiendan el uso de nitratos vía oral o intravenoso y el inicio temprano de betabloqueadores en síntomas isquémicos y ausencia de contraindicaciones, como cuál, pacientes que tienen frecuencia cardíaca por encima de 110, presión arterial debajo de 90 o pacientes que tengan mayor de 70 años. Si tienen dos de estas tres características, tienen alto riesgo de hacer un shock cardiogénico cuando tenemos un paciente dentro del contexto de un síndrome coronario agudo y vamos a utilizar betabloqueadores. Se debe continuar betabloqueadores de forma crónica en ausencia de falla cardíaca manifiesta y los nitratos intravenosos en pacientes en crisis hipertensiva o signos de falla. Podría usar calcio antagonista en anginas vasoespásticas evitando betabloqueadores. Recordemos que los pacientes que utilizan cocaína al betabloquear los receptores beta de los catecolaminas, se va toda la descarga catecolinérgica hacia el lado de los alfa y esto aumenta las crisis hipertensivas en estos pacientes. Para valorar el tratamiento antitrombótico hay que individualizar cada paciente y aquí vemos varios aspectos de relación a las comorbilidades en relación a las características inherentes del paciente como la edad, el sexo y la raza y si el paciente tiene antecedentes de sangrado o no tiene antecedentes de sangrado. Entonces hay que sopesar el riesgo de isquemia versus el riesgo de sangrado. Y para esto podemos decir que lo que nos traen estas guías, ya desde 2013, en este estudio publicado en el New England en 2013, cuando miramos el pretratamiento con prasugrel en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del S3, del ST y en el 2019 cuando comparaban ticagrelor o prasugrel, los estudios dicen que no hay mejores resultados isquémicos, pero sí mayor riesgo de eventos hemorrágicos. Entonces, ellos no recomiendan el pretratamiento con inhibidor de P2Y12 en pacientes con anatomía coronaria desconocida y sobre todo si tenemos un centro de referencia coronario a menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque ahorita les muestro que esto aumenta el riesgo y retrasa de otras intervenciones, como en los contextos de disección aórtica y el uso de la CAB y la intervención quirúrgica como la CABG. La terapia invasiva tardía puede considerarse en los pacientes que tienen no tenemos la accesibilidad a menos de 24 horas, digamos, la unidad coronaria que nos hagan la angiografía. Sin embargo, hay unos que consideran que mejor no utilicen el pretratamiento porque no sabemos con qué nos vayamos a encontrar en la angiografía. Y esto va en este punto, y es que cuando utilizamos cualquiera de los inhibidores de P2Y12, sea prasugrel, sea clopidogrel o sea ticagrelor, vemos que hay que parar unos determinados días si los hallazgos que se encuentran en la angiografía benefician al paciente en una intervención quirúrgica. Es así como el prasugrel debemos parar más o menos 7 días previos la intervención, clopidogrel 5 días y el ticagrelor 3 días. La aspirina sí no se para, dado que la mayoría de los estudios incluyen a la aspirina junto cuando utilizan inhibidores de P2Y12. Entonces, la aspirina pueden utilizarse todos en ASA, o sea, con los 300 miligramos, si el paciente no venía recibiendo el ASA, o 75 a 100 miligramos, continuarlo si los pacientes ya venían con tratamiento con ASA. Ahora, la pregunta viene es, ¿cuál inhibidor de P2Y12? Entonces tenemos este estudio, primero fue el estudio Triton-Timi del 2007, donde comparaban el prasugrel versus clopidogrel, y en estos pacientes el prasugrel tuvo una reducción de la mortalidad, del stroke no fatal y de otros desenlaces cardiovasculares en comparación con el clopidogrel. Aquí está otro estudio que fue el estudio Plato en el 2009, donde comparaban el ticagrelor versus el clopidogrel. Ya vemos que hay una reducción a favor del ticagrelor en los mismos desenlaces de muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio o stroke, a favor del ticagrelor en comparación con el clopidogrel. Y recientemente, el año antes pasado, o sea, en el 2019, vemos que cuando compararon el ticagrelor con el prasugrel en los pacientes con síndrome coronario agudo, en los cuales hubo una tendencia a favorecer el prasugrel en comparación con el ticagrelor en relación a los desenlaces de mortalidad, infarto de miocardio o stroke, sin diferencia en eventos hemorrágicos. Eran igual
en relación a la seguridad de estos dos medicamentos. Por eso, basado en estos tres estudios, la guía jerarquiza este tipo de medicamentos antiagregantes. Primero el prasugrel, segundo el ticagrelor y tercero el clopidogrel. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo de terapia dual vamos a utilizar? Entonces, la duración de la terapia antiplaquetaria dual debe ofrecerse idealmente por 12 meses independiente del tipo de stent, con un nivel de recomendación 1A. Sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo trombótico y el riesgo de sangrado, esta terapia podría ofrecerse por más de 12 meses o hasta 1 a 3 meses. ¿Listo? ¿De qué depende esto? Depende del riesgo de sangrado. Si yo tengo un paciente de muy alto riesgo de sangrado, es decir, son pacientes con sangrado en el último mes, sangrados clínicamente significativos o sangrados mayores, o requerimiento de alguna cirugía sensible al tiempo, es decir, usualmente son oncológicas, se recomienda utilizar la terapia dual por un mes con ASA más clopidogrel y posteriormente continuar tratamiento de manera indefinida con clopidogrel. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, son los pacientes que utilizan el puntaje, el Precise DAPT, y este es mayor de 25, o utilizan uno de alto riesgo de sangrado basado en estos criterios que ya se los voy a mostrar, el ARC-HBR. Se recomienda en estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado una estrategia dual por 3 meses con ASA más clopidogrel y posteriormente continuar de manera indefinida con la aspirina. Los pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado, se debe utilizar la estrategia de terapia dual por 12 meses con ASA más cualquiera de los inhibidores de P2Y12. En este sentido, los pacientes con bajo riesgo, luego de descartar que no tengan alto riesgo de sangrado por estos criterios mayores, como los que les dije, el ARC-HBR, donde incluyen todos estos criterios que son clínicos, algunos paraclínicos, y unos criterios menores, esto en conjunto ayudaría a definir qué pacientes tienen alto riesgo de sangrado. Pero cuando el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, hay unos pacientes que podrían beneficiarse de terapia dual de una forma más de terapia extendida por más de 12 meses. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes con enfermedades coronarias más enfermedad arterial periférica, pacientes con infarto agudo de miocardio recurrente con tasas de filtraciones entre 15 y 59, diabéticos, pacientes con stent que tengan más de 3 stent, que tengan un stent más de 60 milímetros de longitud, que tengan trombosis previa o tengan más de 3 lesiones tratadas, entre otras, hallazgos, entre otras características clínicas del paciente. Estos pacientes podrían beneficiarse asociado a un DAPT score mayor de 2 puntos, como este que le estoy mencionando, que encuentra unos parámetros clínicos. Estos pacientes podrían beneficiarse de algunas de estas estrategias. ¿Cuáles estrategias? Pacientes se puede utilizar ASA más rivaroxaban, 2.5 miligramos cada 12 horas, según el estudio COMPAS, ASA más ticagrelor, 60 miligramos cada 12 horas, según el estudio Pegasus TIMI 54, ASA más prasugrel o ASA más clopidogrel, según el estudio DAPT. En estos pacientes con bajo riesgo de sangrado, con un DAPT score por encima de 12 y con alto riesgo isquémico, como los que le mencioné previamente, podrían beneficiarse de una terapia extendida de incluso hasta 30 meses de tratamiento. El otro escenario que no debo dejar pasar es el escenario de FA y síndrome coronario agudo. Han pasado múltiples estudios, ensayos clínicos desde el que apareció el WOES hasta el último que fue el ENTROS FPCI, que fue con Edoxaban. Da una particular muy importante en estos pacientes y de pronto nos beneficia a nosotros basado en los recursos económicos que nosotros contamos, y es que más del 90% de estos pacientes tienen clopidogrel asociado al tratamiento de anticoagulación. Entonces, menos mal que era clopidogrel y no era otro tipo de antiagregación como el prasugrel o el ticagrelor. En estos pacientes se tiene la siguiente estrategia. Lo mismo, yo tengo un paciente con FA que fue llevado a una PCI por un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Estos pacientes sin elevación del ST, yo tengo que evaluar dos cosas. O tiene alto riesgo de sangrado con cualquiera de los parámetros que les mencioné previamente, o tiene alto riesgo isquémico. Si el paciente tiene alto riesgo isquémico, que son las mismas lesiones que les mostré hace 3 diapositivas, alto riesgo isquémico, la triple terapia lo utilizo durante un mes, es decir, ASA, clopidogrel y el anticoagulante oral. Luego del mes continúo con doble terapia, clopidogrel y el anticoagulante oral. Y después de los 12 meses continúo con el anticoagulante oral. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado por cualquiera de los parámetros previos, nosotros solamente utilizamos la triple terapia por una semana. Continuamos con la terapia dual por 6 meses y luego podemos continuar con la terapia anticoagulante oral
sea cual sea la que se decida, sea Pixaban o Rivaroxaban, por el resto pues del tiempo. Y los pacientes que no tienen ni alto riesgo isquémico, aquí hay un bache. Hay algunos que consideran que se puede dejar hasta un mes la triple terapia, hay otros que consideran que se puede dar hasta una semana la triple terapia, pero la terapia dual se puede dejar hasta los 12 meses. ¿Listo? Mínimo 12 meses la terapia dual y de ahí continuar con la anticoagulación oral después de 12 meses. Entonces hay que valorar en este contexto de paciente si tiene alto riesgo de sangrado o tiene alto riesgo isquémico, porque eso me define acortar el tiempo de antiagregación en estos pacientes. En relación a la anticoagulación, si bien las heparinas no fraccionadas se consideran dar tratamiento anticoagulante hasta hacerle la intervención angiográfica. En este metaanálisis publicado en el 2012, donde comparan la heparina no fraccionada las heparinas de bajo peso molecular en términos de mortalidad, parece ser que hay un beneficio a favor de las heparinas de bajo peso molecular y en beneficio en relación al sangrado, donde hay una disminución del sangrado con las heparinas de bajo peso molecular en comparación con las heparinas no fraccionadas de hasta el 20%. A pesar de estos hallazgos, las guías continúan, digamos, favoreciendo las heparinas no fraccionadas como terapia de elección anticoagulante antes del procedimiento y durante el procedimiento, la enoxaparina en caso de que ya el paciente digamos, estuviera recibiendo esta forma subcutánea, y se considera que se suspende la anticoagulación una vez finalice la PCI, excepto aneurisma del ventrículo, formación del trombo intracavitario, FA u otras condiciones que ameriten continuar la anticoagulación. Por último, en relación a este tema de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hay que tener presente, y es que los pacientes hay que, digamos, inculcarles los hábitos de vida saludable, hay que hacer terapia de rehabilitación cardíaca, hay que, por supuesto, usar las estatinas de alta intensidad, gastroprotección, especialmente en las terapias duales y los pacientes que tienen alto riesgo de úlceras pépticas. El IECA o ARA2 ya sabemos que ha demostrado la disminución de la mortalidad en síndrome coronario agudo con o sin disfunción ventricular, y por supuesto los antagonistas del receptor de aldosterona en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 40% con síntomas de falla cardíaca, gracias a su impacto en morbilidad y mortalidad, como se estableció en el estudio EFESUS con la eplerenona. Eso es todo lo que les tenía. Sin embargo, quiero aprovechar estos mensajes para llevar a la casa. Agradezco al doctor Santiago R2 y a la doctora Valentina que me suministraron esta diapositiva que me pareció muy importante para dar estos mensajes que se lo lleven los médicos generales y cualquier otro, digamos, médico internista en general, cualquiera que vea la charla, en las diferentes formas de verlo en YouTube. Y es que el diagnóstico es clave diferenciar el daño miocárdico del infarto, y para eso requerimos las troponinas. Que el bloqueo de ramas a izquierda o derecha no hay que subestimarlo, sobre todo cuando se cree que son presumiblemente nuevos. Que el algoritmo, la mejor opción como el algoritmo es la 0-1 hora, ¿listo? Con buen valor predictivo negativo que nos podría ayudar a tomar conductas de una forma más rápida en urgencias. Que en relación al uso de SCORE, podemos utilizar el ARS o el PRECISE-DIPT para evaluar el riesgo de sangrado, y el GRACE para evaluar qué pacientes pueden requerir intervención en las primeras 24 horas. Que en relación al uso de los inhibidores de P2Y12, recomendar no utilizarlo, sobre todo cuando sabemos que tenemos una unidad de cuidado coronario en las primeras 24 horas. En relación a los inhibidores de P2Y12, el prasugrel y ticagrelor son más eficaces que el clopidogrel, pero lastimosamente en el medio es más difícil, basado en nuestro sistema de salud, el uso, lo más probable es que utilicemos el uso de clopidogrel, pero en términos de las guías, el prasugrel y ticagrelor son las primeras opciones. Y el tiempo de la terapia dual depende del alto riesgo, de muy alto riesgo de sangrado en comparación, y hay que tenerlo en un balance pros y cons en relación a los pacientes que tienen alto riesgo isquémico para definir terapia extendida o terapia prolongada. Y la anticoagulación, cuando tenemos un contexto de FA y síndrome coronario agudo, recordemos que el antiagregante que se utiliza es el clopidogrel y no el ASA, ¿listo? En conjunto con la anticoagulación oral. Eso era todo lo que les tenía. Mil y mil gracias.